Aspen, julio de 1990. Durante un almuerzo en un concurrido centro de esquí, Ivana Trump se acercó furiosa a Marla Maples y le gritó: «¡Aléjate de él! ¡Aléjate de nosotros!». Un momento que destrozó el matrimonio dorado de Trump y encendió su aventura amorosa más escandalosa. Durante años, Marla fue etiquetada como la destructora de hogares, la amante, la mujer que casi hizo colapsar el imperio Trump. Pero ahora, más de 2 décadas después de su amarga separación, finalmente está revelando por qué dejó a Donald Trump. Y va mucho más allá de una infidelidad. Esta es una historia de obsesión, traición y un divorcio que por poco no sucede. Regresemos al final de los años 80. Nueva York, Madison Avenue. La ciudad vibra con ambición, y en medio del tráfico y los trajes a medida, Donald Trump ve a una joven belleza sureña de ojos brillantes llamada Marla Maples. Es radiante, recién coronada como Miss Hawaiian Tropic, llena de encanto y pulida por los concursos de belleza. En ese momento, Trump sigue muy casado con Ivana Trump, su glamurosa y tenaz socia empresarial, madre de sus 3 hijos. Pero eso no lo detiene. Su primer encuentro fue casual, un encuentro fortuito en un evento social. Pero había electricidad. Y pronto, lo que comenzó con miradas coquetas y llamadas telefónicas bajo un nombre falso, se convirtió en algo mucho más serio. Marla intentó ser discreta, pero como dijo el periodista Roger Gross a Vanity Fair en 1990, Donald no era precisamente reservado. «Donald no fue muy discreto al respecto», dijo Gross sin rodeos. De hecho, se decía que Marla pasaba todo el verano en el yate de Trump, excepto, por supuesto, cuando Ivana abordaba. También se decía que vivía intermitentemente en Trump Plaza, instalada allí por el propio Donald, mientras Ivana permanecía ajena, o, al menos, fingía estarlo. Pero todo se vino abajo durante uno de los momentos festivos más dramáticos en la historia social de Nueva York. Aspen, Año Nuevo de 1989. Los Trump estaban allí para unas vacaciones familiares, esquiando y celebrando el cambio de década, pero Marla Maples también estaba allí. Y en una mesa de restaurante repleta de testigos y curiosos, Ivana Trump se dirigió directamente a la amante de su esposo y dejó en claro lo que estaba sucediendo. «Tengo un matrimonio feliz. Aléjate de él», gritó ante los invitados atónitos y los reporteros ávidos de tabloides. El momento fue explosivo y humillante, y se convirtió instantáneamente en noticia de portada. Pero ni siquiera esa confrontación, tan cruda y emocional como fue, detuvo el impulso. A los pocos meses, Donald solicitó el divorcio de Ivana, y la mujer que antes mantenía escondida en suites de hotel y yates de verano se convirtió en su pareja oficial. Pero incluso entonces, mientras Marla posaba junto a él en galas y estrenos, mientras la prensa la celebraba y la vilipendiaba por igual, el cuento de hadas ya tenía grietas. Lo que comenzó entre susurros y riesgos iba camino a convertirse en algo mucho más ruidoso y doloroso. Regresemos al verdadero comienzo. Antes del vestido blanco, antes de los escándalos, antes de Tiffany. Es 1990, y Nueva York está conmocionada por el ahora infame titular de tabloide que catapultó a Marla Maples, de amante de Trump, a obsesión mediática. En la portada del New York Post, junto a una sonrisa de Donald, aparecían las palabras: «Marla alardea con sus amigas sobre Donald. El mejor sexo que he tenido». Era provocador, era audaz, pero más que nada, era manipulado. Según fuentes internas, esa frase no fue dicha por Marla en un momento de vulnerabilidad. Fue una estrategia de relaciones públicas. Trump, siempre el showman, supuestamente, llamó al periódico él mismo.
Y cuando los editores pidieron confirmación, se escuchó a Marla en el fondo decir, «Sí, Donald», como si supiera que estaba interpretando un papel en el guión de otro. No era su historia, era la de él. Y ese patrón se repetiría. Unos años después, a principios de los 90, Playboy se acercó a Marla. Tenía la belleza, la fama, el misterio, todo lo que hacía titulares. Pero aquí está el detalle. No era ella quien tomaba las decisiones. Un editor de Playboy recordó más tarde que fue Donald Trump quien llamó, no Marla, para negociar el pago. Para él, su imagen, su cuerpo, todo era parte de la marca. Pero Marla se negó. Mantuvo su postura y dijo, «Estoy agradecida por mi cuerpo, pero no quería explotarlo. ¿Cómo me tomarían en serio?». Esa frase dice mucho sobre quién era ella y lo difícil que era intentar ser más que un titular. Para 1993, la narrativa había cambiado. El escándalo se había calmado y en una gran ceremonia en el Plaza Hotel, una de las joyas de la corona de Trump, Donald y Marla finalmente se casaron. Ella vestía de blanco, radiante y elegante. Él, como siempre, orgulloso anfitrión, disfrutaba de los flashes. Más tarde ese mismo año nació su hija Tiffany. Por un breve tiempo parecía que el caos había dado paso a la calma. Pero como ahora sabemos, la historia no terminó ahí. En menos de 3 años se gestaba otra tormenta. Y esta vez, Marla estaba en el centro del escándalo. El National Enquirer publicó una historia que afirmaba que había sido vista en un encuentro nocturno en la playa con el guardaespaldas de Trump, Spencer Wagner. La implicación era clara, los titulares feroces. Trump estaba furioso. Supuestamente amenazó con demandar si publicaban la historia, pero el Enquirer la imprimió de todos modos. Marla, sorprendida, dijo a la prensa que el momento había sido completamente malinterpretado. Solo estaba orinando, y él estaba haciendo guardia, explicó, visiblemente cansada de las insinuaciones. Trump intentó controlar el daño, haciendo pública una declaración de amor y apoyo hacia su esposa. Pero no se detuvo ahí. El propio Wagner fue al Globe vendiendo su versión de la historia bajo el título Mi aventura secreta con Marla. Trump respondió con una demanda, alegando violación de un acuerdo de confidencialidad. El escándalo dejó cicatrices. Wagner, una vez parte del círculo de confianza de Trump, se vino abajo. Su exesposa diría más tarde que el escándalo lo destrozó. En 2012, murió de una sobredosis de drogas. A veces las heridas más profundas no vienen de las personas que amamos, sino de aquellos en quienes confiamos para protegernos. Para Marla Maples, sus años con Donald Trump estuvieron llenos de complicaciones, titulares y corazones rotos. Pero uno de los capítulos más oscuros de su historia no tuvo que ver con Trump en absoluto, sino con una traición tan perturbadora que cuesta creer que realmente ocurrió. Era 1994, y para ese entonces Marla ya había soportado mucho ante el ojo público. Pero tras bambalinas, estaba lidiando con algo aún más violento. Su publicista de toda la vida, Chuck Jones, un hombre que conocía incluso antes de conocer a Trump, se había convertido en parte esencial de su círculo íntimo. O eso pensaba ella. Lo que Marla no sabía era que Jones le estaba robando en secreto. Y no solo dinero o contactos comerciales, algo mucho más personal. Archivos del FBI revelaron más tarde que Jones había tomado varios pares de sus zapatos y lencería, así como fotografías privadas desnuda. Y por si eso no fuera lo suficientemente perturbador, fue captado por una cámara oculta realizando un acto sexual con sus zapatos robados. La violación es repugnante. Esto no fue solo una invasión de privacidad. Fue un acto deliberado y dirigido que mostró el costo de su fama y su cercanía con Donald Trump.
Estar en esa órbita convirtió a Marla en un imán para la obsesión, para oportunistas y para personas que querían alimentarse de su dolor. Cuando el caso salió a la luz, provocó un verdadero terremoto mediático. Jones fue condenado y sentenciado a prisión, pero incluso después de cumplir su condena, no desapareció. Intentó demandar a Donald Trump, afirmando que Trump había difundido historias falsas sobre él. El espectáculo mediático regresó, pero esta vez, Marla ya ni siquiera estaba en el centro del escenario. Se había convertido en daño colateral. Aún peor, tras su liberación, Jones volvió a aparecer en su vida, enviándole correos electrónicos abusivos. ¿Puedes imaginarlo? Años después de la violación, la pesadilla continuaba. Para Marla, esto fue otro recordatorio devastador de que su vida ya no le pertenecía del todo. Su imagen, su cuerpo y su seguridad. Todo se había convertido en propiedad pública. Y aunque Trump no estuvo directamente involucrado en este horror en particular, fue el mundo que llegó con él el que la expuso a ello. Emocionalmente, este capítulo marcó un punto de quiebre. No se trataba solo de la traición de un antiguo amigo, era el agotamiento de vivir en un mundo que constantemente te quita. Para Marla, el sueño se había vuelto tóxico. No solo estaba lidiando con un matrimonio de alto perfil, sino con un clima de paranoia, manipulación y depredación. Eso la desgastó. Y cuando observas el panorama completo, no solo los rumores, no solo los titulares, sino el trauma real. No es difícil entender por qué Marla Maples finalmente se alejó. No solo de Donald, sino de todo el mundo que vino con él. A finales de los 90 parecía que el capítulo Trump-Maples llegaba a su fin en silencio. En apariencia, la pareja emitió en 1997 una declaración elegante. Después de una larga relación y un matrimonio de 3 años y medio, hemos decidido separarnos. Como amigos. Sonaba civilizado, incluso maduro. Pero detrás de esas palabras había una realidad mucho más calculadora. Porque verás, Donald Trump no se despertó un día y decidió divorciarse de Marla por una claridad emocional. Había un reloj corriendo, una cláusula y un signo de dólar. Enterrada en su acuerdo prenupcial estaba una condición a 5 años. Si Marla permanecía casada con Trump durante al menos 5 años, se llevaría $25 millones. No es un cambio de bolsillo, ni siquiera para un hombre que se proclamaba multimillonario. A los 3 años y medio, Trump actuó. Presionó por el divorcio. En papel parecía cuestión de tiempo. En realidad se veía como estrategia. Personas cercanas a la pareja dijeron al New York Times que el repentino deseo de Trump por terminar el matrimonio no tenía nada que ver con el desamor. Se trataba de evitar ese pago inminente. Marla no lo aceptó tan fácilmente. Luchó en los tribunales. Le habían prometido renegociar a los 5 años y no iba a dejar que se lo arrebataran sin pelear. Sus abogados la instaron a mantenerse firme. Después de todo, los términos originales estaban desequilibrados. Cuando se casaron en 1993, ella había pedido 25 millones. Trump le dio solo 1 millón, alegando que lo revisarían más tarde. Spoiler. No lo hicieron. Y mientras la batalla legal se prolongaba, Marla se enfrentó a una elección: pelear contra la maquinaria o, por fin, dejarlo ir. Para 1999, agotada por el costo emocional y legal, cedió. Contrariamente al consejo de su abogado, aceptó un acuerdo. El pago final, apenas 2 millones. Eso sigue siendo mucho dinero, pero comparado con lo que legalmente le correspondía, es una fracción. Y lo más importante, fue un símbolo de algo mucho más grande. Un desequilibrio de poder que definió su relación desde el principio. En un raro momento de honestidad cruda, ese mismo año,
Marla declaró: Donald nunca fue el hombre con el que quise casarme. Él y su mundo me eran ajenos. Soy tan feliz de estar lejos de Donald. Eso no suena a amargura, suena a alivio. A una mujer que se dio cuenta, tal vez demasiado tarde, de que su cuento de hadas había sido escrito con la pluma de otro. Y tal vez, solo, tal vez, ese final fue su primera oportunidad real para escribir su propia historia. Cuando uno retrocede y observa el desorden, los juegos mediáticos de Trump, los titulares bochornosos, el escándalo en la playa con el guardaespaldas, las demandas, el asunto de Playboy e incluso la extraña traición de su propio publicista, cuesta ver a Marla Maples como una simple víctima. No. Lo que ves es a alguien que conscientemente firmó para tener un asiento en primera fila en el caos, pensando que podría controlar el guión. No solo se casó con la toxicidad, corrió hacia ella con los ojos bien abiertos, taconeando por Madison Avenue, como si audicionara para un melodrama de tabloide. Cuando se alejó de Donald, esto ya no fue una ruptura trágica. Fue una mujer que se liberó de la máquina mediática de Trump, que ella misma ayudó a encender. No pretendamos que Marla fue sacada de la oscuridad por un príncipe de cuento. Tenía 22 años, era sureña, ambiciosa, y plenamente consciente de que Donald Trump era un hombre casado con 3 hijos y una esposa que, en ese preciso momento, planeaba viajes a Aspen. Y aún así, Marla se subió al asiento delantero. Quizás pensó que lo manejaría. Quizás pensó que podría cambiarlo. Quizás, solo quizás, pensó que saldría ganando. Pero el karma suele volver, especialmente cuando tu ascenso a la fama se construye sobre los votos rotos de otro. Los medios se volvieron en su contra, su reputación se desplomó, y la vida brillante por la que todo apostó se convirtió en una jaula dorada. Ahora, para su crédito, Marla no finge que fue inocente. En entrevistas, especialmente en años recientes, se escucha el arrepentimiento mezclado en sus palabras. Habla de rezar por claridad, de desear haber esperado hasta el divorcio de Donald y de cómo creía, en ese momento, que amaba por su alma, no por su dinero. Eso suena noble, claro, pero el amor solo no borra el daño causado, ni el precio pagado. Al final, Marla Maples no solo se alejó de Donald Trump, cojeó lejos de una fantasía que ella misma ayudó a crear, finalmente dándose cuenta de que algunos cuentos de hadas tienen garras. 21 años después del divorcio, en un episodio del podcast Journeys of Faith, Marla se abrió como nunca antes. Reflexiva, cruda y llena de humildad, dijo: oraba. Dios, por favor, está en esto. No quiero ser parte de romper algo que tiene chance. Incluso en el punto más alto del affair, cuando los tabloides la llamaban destruye hogares y Ivana Trump la confrontaba en Aspen, Marla insiste en que nunca quiso ser parte de ese dolor. Ojalá hubiéramos esperado a que él se divorciara, confesó. Es una frase cargada de remordimiento y quizá de resignación, porque sabía que no esperaron, y las consecuencias la persiguieron durante años. Cuando le preguntaron por el escándalo de 1990, Marla finalmente abordó la cita, pero con reserva. Eso era algo privado. ¿Es verdad? No voy a hablar de eso, respondió. Y en esa duda se escucha el cansancio de una mujer que pasó años reducida a una broma, sus propias palabras utilizadas como munición en una guerra de egos ajena. Ese momento, como tantos otros, no fue tanto sobre sexo como sobre control, sobre usar la intimidad como moneda, sobre convertir titulares en palanca. Para Marla, que entró en la relación con los ojos bien abiertos y esperanzada, cada vez fue más claro que no se trataba de un matrimonio de iguales. Era un imperio mediático con un control férreo, y ella estaba lista para soltarse. Cuando su matrimonio se derrumbó,
Marla ya había pasado por humillaciones públicas, traiciones y un aislamiento emocional. En entrevistas posteriores, no se contuvo. Describió a Donald como alguien obsesionado con ella, de quien trató de alejarse. No es una afirmación ligera, no era solo una ruptura, era una huida. En un momento de honesta brutalidad, confesó: «Solo trato de alejarme lo más que puedo». Esa frase perdura, no solo por las palabras, sino por lo que revelan, que bajo el glamour y el escándalo, había una mujer que se sentía atrapada en la narrativa de otro. Y, sin embargo, Marla nunca pareció hundirse en la amargura. Tras el divorcio, se mudó a California y se volcó en la maternidad. Su hija Tiffany se convirtió en su centro, su propósito. Al mirar atrás en su relación con Donald, pronunció esta reflexión suave pero desgarradora. Quería que él viera lo amada que podía ser por su alma, no por su dinero. Esa frase lo dice todo sobre quién era Marla Maples realmente y por qué, al final, tuvo que alejarse. No porque dejara de amarlo, sino porque comprendió que él jamás vería su amor como realmente era. Después de todo, tras los titulares, la traición, el divorcio público y todo el caos emocional, Marla Maples salió de la tormenta no endurecida, no vengativa, sino con algo mucho más sorprendente: gracia. Y tal vez eso es lo que la distingue de tantas otras atrapadas en la órbita Trump. No se mantuvo enfadada, no jugó al rencor, eligió otro camino, uno que la llevó no solo lejos de Donald Trump, sino hacia algo parecido a la paz. Fue en noviembre de 2022, en la boda de su hija Tiffany con Michael Boulos, donde vimos esa gracia más claramente. En un momento tierno, durante su discurso, Marla agradeció públicamente a tu maravilloso padre, Donald, y a la bella Melania, y a toda la familia por haber acompañado tanto a Tiffany a lo largo de los años. Puede parecer una frase simple, pero para quien haya seguido la saga Trump-Maples, dijo muchísimo. No fue solo agradecimiento, sino una rama de olivo pública. Una señal de que la guerra había terminado, al menos de su lado. Para una mujer alguna vez enfrentada a Ivana Trump en la ruptura pública más fea de los 90, fue un momento de verdadera madurez emocional. Y luego llegó la Pascua de 2023. Surgieron rumores de que Marla y Melania se habían acercado más de lo esperado durante las celebraciones en Mar-a-Lago. Sin drama público, sin miradas frías, solo dos mujeres, ambas fieramente privadas, ambas madres de hijos de Trump, compartiendo un espacio y, al parecer, un respeto mutuo. Puede no sonar a mucho, pero en la complicada dinámica familiar Trump fue algo monumental, y tenía sentido. Melania, como Marla, es conocida ante todo por ser una madre protectora, y Marla siempre ha puesto a Tiffany en primer lugar. Su vínculo, tan discreto como puede ser, parece surgir de esa convicción compartida de madre, una corriente de calma bajo el legado tormentoso de Trump. Hoy, en 2025, Marla no se define por el hombre con quien se casó, ni por el escándalo que la hizo famosa. Es conocida más por su espiritualidad que por sus frases célebres. Se ha dedicado al bienestar, al crecimiento personal y a vivir una vida arraigada en algo más profundo que los titulares. Y tal vez por eso, después de 21 años de silencio, cuando por fin habló, no fue para acusar, sino para explicar, para hacer las paces, para cerrar el círculo, no con amargura, sino con comprensión. Ella nunca fue solo la otra mujer, ni una esposa trofeo. Marla Maples fue quien se levantó y se fue, del glamour, del poder y del control. Después de 21 años, lo ha dejado claro. Su divorcio de Donald Trump no fue por dinero, fue para salvarse a sí misma. Traicionada, humillada y convertida en objetivo,
aún eligió la paz. Entonces, la pregunta es para ti. ¿Era Marla un escándalo o una superviviente? Si alguna vez te preguntaste cuánto cuesta amar a alguien como Donald Trump, ahora lo sabes. Y si historias como esta te hacen pensar 2 veces sobre el precio de la fama y el poder, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún capítulo de estas vidas no contadas.